En un tiempo ancestral, cuando las batallas eran feroces y los esquizofrénicos estaban acechando, nació una leyenda que cambiaría para siempre el destino de NetDriver. Su nombre aún no importaba, porque en ese entonces solo era un huevo, un pequeño y frágil digihuevo, destinado a convertirse en el guerrero más subestimado de la historia, Mamemón. La travesía comenzó con el nacimiento del mejor child del juego, o al menos en esa época. En pocas palabras, empezó con Kukuagot, pero yo tenía un plan maestro, una build tan poderosa que haría temblar a cualquier oponente. Sí, si es que alguien me encontraba. Coloqué un campo minado para entrenar en paz, aislado de todo, o eso pensaba. Lo que no esperaba era que el universo conspirara desde un principio para reinar la ruta. El driver, Bad Manners, recién nerfeado en ese tiempo, tenía un bug que era más fuerte que mi propia voluntad. Se suponía que no debía stackear, pero se stackeó. El bug aún le permitía usar más de uno, así que no tuve más remedio que desperdiciar un glorioso set de driver de Bad Manners. Atrapado en este sucio metajuego repugnante, me vi obligado a aprovechar el error para mi propio beneficio. Era ganar o ser derrotado, pero las desgracias no llegaron solas. Mi plan original era simplemente evolucionar a Guardromon y luego hacer Side Evolution a Gold Guardromon. Como toda estrategia con visión de grandeza, necesitaba stats bajos para abusar sin piedad del driver Street Rules que había acumulado en exceso. Pero claro, la vida tenía otros planes. Me alejé unos minutos para trabajar como un adulto responsable, tener una vida fuera del juego. ¡Qué error más tonto hice! Cuando regresé con un Tiranomon. Un Tiranobodrio, rompiendo totalmente mi estrategia, como si fuera mi corazón después de que me dejara mi ex. Pero yo no me rendí a pesar de las adversidades. Con Tiranomon a mi lado, me lancé al abismo del PvP, temiendo la sombra de una amenaza mítica en esa época. El terror que hizo temblar los cimientos del PvP. Su nombre era Bomber Nanimon. Quizás hoy en día se les haga una broma, un chiste, pero en esa época, era un Digimon con uno de los drivers más rotos de la historia. Toparse con él era como ver tu win rate evaporarse. Algunos recuerdan esa época con mucho dolor. Muchos se perdieron en el camino. Pero yo debía ser fuerte y creer que sería capaz de lograrlo. Debía creer que Prince Mamemon era posible. Entrené como un loco. La estrategia era clara. Más vida era igual a más curación. Todo lo necesario para resistir golpes más fuertes de aquellos que rompían el PvP en esa época. Y aunque no me crucé con esa abominación, sí enfrenté a jugadores con mejores builds que la mía. Y aún así, luché. Y luego de mucho esfuerzo, lo alcancé.
alcancé lo imposible, 60% de win rate, porque Mamemon, al ser low tier, tampoco es que exigiera tanto, así que no hubo tanto problema. Con mi glorioso Mamemon en mi mano, y con un nuevo nombre ya puesto, no perdí ni un segundo. Le di un hongo magnífico, y enfoqué toda su existencia en una sola cosa, en una sola estrategia, la vida. Mi estrategia era clara como el cristal, usar Underdog con Street Rules para aplastar estadísticamente a mis enemigos, o morir en el intento por algún Destroy o Cursed Chain. Pero ninguna odisea está completa sin una tragedia, porque incluso los héroes deben enfrentar una sombra que no puede derrotarse con estadísticas, drivers o estrategias. Una sombra silenciosa, una sombra que observa, analiza y publica. Mi peor enemigo no fue un Digimon, no fue un driver, fue la misma comunidad. Desde la primera victoria, desde el primer rayo de esperanza, fui traicionado, fui expuesto ante todos. Quizás yo solo quería demostrar que un Mamemon podría desafiar el destino, pero la comunidad vio algo más, un blanco fácil para destruir. Así comenzó la aventura, un pequeño Mamemon, un metajuego cruel. que aún no entendía cómo llegué tan lejos. Cada una de mis estrategias, cada will ingeniosa, cada intento de sobresalir,
Eran exhibidos como un blanco que debía ser exterminado. Y yo no tuve otra opción más que intentarlo, luchar, con la esperanza de poder ganar. Pero toda historia, incluso las más insólitas, llegan a su fin. Y esta no es la excepción. Porque incluso un héroe nacido de la voluntad pura debe enfrentar su último día. Pero si la historia ha de recordar algo, que sea esto: la gloria no siempre viene de los fuertes, a veces viene de un simple mamemón. Rune Levi, el mamemón que desafió las estadísticas, la burla del metagame y la traición de la comunidad. El mamemón que entrenó sin descanso, que sobrevivió a drivers rotos, a builds imposibles y a enemigos que lo superaran en cada número que podía contarse. Esta fue la leyenda de Rune Levi. El mamemón que se negó a rendirse. El mamemón que desafió a la comunidad de NetDriver. El mamemón que intentó ser un Prince Mamemón, y aunque cayó, su historia vivirá por siempre.